Bienvenidos al video 2 de construcción del personaje por Juanfra Pinochet. Mi Instagram es @juanfra.pinochet. En este video les hablo sobre la tridimensionalidad. Susan Batson, que es mi gurú doctoral, dice que hay tres grandes pilares. Como les dije en el video anterior, está la necesidad, la persona pública y el defecto trágico. Paso 1 es hacer una biografía del personaje. Sebastián Galvez, que es el coach de Batson, dice que en la biografía uno tiene que poner los miedos, las disfunciones, los trastornos, los bloqueos, los sueños, las pesadillas. Lo más peligroso de develar de uno mismo, de este personaje, qué comportamiento personal está directamente relacionado con la necesidad del personaje, qué actividades me permiten entrar a mi privacidad, por ejemplo, ordenar, peinarme, bailar, acariciar un peluche, rezar. Acá es cuando uno usa su biografía para aportarle a la biografía del personaje. Por eso es importante tener preparada la de uno. Importante acá es no entrar a la masturbación, a defecar u orinar, porque esos son temas fisiológicos. Crear un personaje no es una terapia, es un trabajo. La terapia uno la hace en sus tiempos libres para estar preparado, ¿no? Esto es, digamos, una exploración. Si quieren también ayuda externa está el Quantec, que es el mejor detector de mentiras. Les dejo acá abajo el link para que vean lo que es el Quantec. La biografía. Yo siempre hago 10 páginas a mano y después las paso al computador. Como yo ya tengo la mía, en mi biografía yo tengo identificada mi necesidad. ¿Qué es la necesidad? El primer aspecto de la tridimensionalidad. Requisitos para la biografía es escribir una necesidad insatisfecha que el personaje vivió a los 5 años, que lo hace ser como es. Uno se inspira en la de uno. Aunque sea diferente, uno acude a la de uno y aparece la verdad de la interpretación. Es como la memoria emotiva de nuestra propia necesidad. Nuestros sueños están hechos de anhelos y de necesidades insatisfechas. Antes, para bien entender la necesidad, revisemos el segundo aspecto de la tridimensionalidad, que es la máscara o la persona pública. Conscientes o no, los obstáculos que encontramos, los dolores no atendidos y los temas no resueltos de nuestra infancia nos quedan para toda la vida. Este conflicto es un deseo no satisfecho. Inconscientemente, esto nos motiva a hacer lo que hacemos y a tomar las decisiones que tomamos. Si no, preguntémosles a los millones de especialistas en salud mental a lo largo de la historia, desde astrólogos hasta psiquiatras. Bueno, estos conflictos internos que no solucionamos, nace la negación, como un mecanismo de defensa ante el dolor tan fuerte que generó no ver satisfecha esa necesidad a los 5 años, que sentimos en su momento vital para la supervivencia. Creamos una persona pública o la máscara para esconder nuestras vulnerabilidades y debilidades y todo lo que eso representa para nosotros. Lo mismo con todos los personajes en los guiones. Edipo, por ejemplo, su necesidad era ser un niño. Su persona pública era ser un rey. Vivian, de Pretty Woman, su necesidad era ser especial. Su persona pública era venderse a otros. Javier, mi personaje de Divas, su necesidad era ser aceptado. Su persona pública era ser complaciente. Las alumnas deben estar esperando al profesor. Vamos. Vamos. Buenos días, alumnas. Buenos días, profe. Perdón, alumnes, ¿cómo se dice hoy día? La clase de hoy va a empezar retomando lo que dejamos en la clase anterior. Estábamos hablando sobre los dioses del Olimpo. ¿Quién se acuerda quién era el dios rey del Olimpo? Zeus. Muy bien. Zeus estaba casado con Hera. Y Hera, en principio, era su hermana. Ahora, Hera era conocida como la diosa más lapidaria del Olimpo cuando se trataba de infidelidades. Más, todas las mujeres en Grecia, en sus casas, tenían una tercera para que las protegiera de las infidelidades de su marido. Ahora, esta fama Hera se la ganó porque Zeus era conocido como el Casanova del Olimpo. Él tenía relaciones con humanas, dioses militares. Y Zeus
cada vez que tenía una aventura hacía que estallara en rabia. Y cuando estallaba en rabia, Zeus seguía siendo más infiel todavía. Y Zeus no dejaba de tener infidelidades, nunca. Y él tomaba diferentes formas, porque los dioses tomaban forma ya sea de lluvia dorada y dejaban embarazada a la mujer. O tomaba una forma de cisne o de águila y ¡pum! Iba a la presa y la atrapaba. ¿Alguno de ustedes sabe la isla donde nació Apolo y Artemisa? ¿Elpida? 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 ¿Isla? ¿De Pascua? Gansa, la isla de Telos. Muy bien, Patricia. Era la isla de Delos. Este profesor de historia era hijo de un hombre de negocio muy exitoso. Su madre murió cuando él era pequeño y su padre lo metió en un internado. Cada vez que volvía a casa con su papá, su papá se burlaba de él y de su sensibilidad artística e intelectual. En consecuencia, él se convirtió en el mejor alumno y después en el mejor historiador y arqueólogo, tanto que Javier sacó un doctorado en París. Se casó con una modelo estupenda, todo por complacer a su papá. Él esconde su necesidad de ser aceptado por su papá, cumpliendo todas las expectativas que él cree que la gente tiene que la gente tiene de él, o su papá tiene de él. Bueno, una vez que tenemos identificada la figura pública, podemos ir a descubrir la necesidad, que es lo opuesto. Javier es complaciente. Es porque él quiere ser aceptado, que es lo opuesto. Por ejemplo, Edipo es un rey, no puede jugar. Los reyes tienen que ser serios. Él nunca pudo jugar, porque antes de ser rey, Edipo fue campesino. ¿Qué es lo contrario a ese rey que está inmerso en las circunstancias de su vida y que tiene que cuidar a todo su pueblo? Lo opuesto es ser un niño. Ahí está su necesidad insatisfecha. Vivian, el personaje de Julia Roberts en Pretty Woman, es una prostituta con grandes sueños, muy amorosa, muy carismática. ¿Qué es lo contrario a su persona pública? Es ser especial. Dolores, Whoopi Goldberg, de Cambio de Hábito, su necesidad de ser amada. Su persona pública es ser ruda y empujar a todos de su vida. El equilibrio entre la necesidad y la persona pública es muy delicado. La necesidad es implacable, es despiadada y empuja adelante al personaje durante la historia. Cuando uno escribe la biografía detallada del personaje, es el momento para usar y encontrar todos los paralelismos de nuestra vida, de nuestra biografía, con la biografía que le estamos escribiendo al personaje. Muchas veces sucede que uno pregunta sobre la historia del personaje, pero la gente en la producción no tiene muy claro nada. Ahí es cuando tenemos que analizar el guión y crearle una historia con nuestra imaginación al personaje que vamos a interpretar. La biografía tiene que ser coherente con lo que nos pide la historia, eso sí, ¿eh? Cuando la necesidad supera a la persona pública y esta necesidad no se puede negar más, y ahora esta necesidad se atasca contra la persona pública más encima, se revela el tercer aspecto de la tridimensionalidad del personaje, que es el defecto trágico. El defecto trágico básicamente es cuando se nos van las cabras al monte. Es como reaccionamos de guata ante las cosas. Entendamos, la fuerza que propulsa a los personajes por la historia es la necesidad. La necesidad es movida por las circunstancias de la historia. Cuando las circunstancias se estrechan, las elecciones se limitan y la necesidad sigue insatisfecha, latente. La necesidad no tiene cómo esconderse o lanzarse a autolograrse.
La necesidad sigue empujando. Incluso ahora, esta persona pública que creamos, esta máscara o esta personalidad, está jugando en contra de nosotros para esconder o satisfacer esta necesidad insatisfecha. Ahí es cuando la historia llega al clímax. Y este clímax es siempre el defecto trágico. Además, el defecto trágico es el mayor peligro para el personaje. Y acá existen dos opciones: o colapsar, que es el final triste, o redimirse, que es el final feliz. La necesidad está presionada por una persona pública colapsada bajo el peso destrozante del defecto trágico. Edipo, por ejemplo, la necesidad es ser un niño, la persona pública es ser un rey, y su defecto trágico es continuar un ciclo de abuso incestuoso, porque se dio cuenta que su señora era su mamá y ahí se sacó los ojos. Vivian, de Pretty Woman, su necesidad es ser especial, su persona pública es venderse a otros y su defecto trágico es devaluarse. Tan linda que ella. Deloris, de Cambio de Hábito, su necesidad es ser amada, su persona pública es ruda, empujar a todos de su vida, y su defecto trágico es ser víctima y tener que esconderse en un convento. Javier, mi personaje de Divas, su necesidad era ser amado, su persona pública era ser complaciente, pero su defecto trágico es ser víctima de las circunstancias. Y acá, ¿cómo se transforma en víctima? En primera instancia, escapando, sacándole el poto a la jeringa. En segunda instancia, es cayendo en el alcohol. En tercera, cayendo en la infidelidad. Y así, gracias al defecto trágico, podemos tener diferentes clímax en nuestra historia. Sigamos con el análisis tridimensional del personaje. Veamos un cuestionario psicológico. Uno es la clase social. Tiene una clase social alta, media, baja. Está conforme con ella. ¿Cómo lo demuestra? ¿Qué opinión de otras clases sociales tiene? Dos, ¿qué ocupación tiene? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Está conforme? ¿Qué remuneración tiene? ¿Está conforme? Las horas de trabajo, las condiciones de trabajo, su adaptabilidad al trabajo, qué actitud hacia la organización tiene, qué trabajo anterior y por qué se salió, qué aspiraciones tiene este personaje, cuánto tiempo que lleva en su trabajo actual, la relación hacia los compañeros en el trabajo, cuáles son sus aptitudes, qué estabilidad tiene. 3, la educación, la cantidad y la calidad de educación que tiene, cuáles son sus calificaciones, materias favoritas y las no favoritas, altas o bajas calificaciones en el sentido también si es flojo o aplicado, relación con los profesores, qué relación con los compañeros. Después 4, cuál es la vida en el hogar, sus padres están vivos, están muertos, tiene la autoridad que se merece el personaje, costumbres de los padres, desarrollo mental de los padres, qué vicios tienen, qué descuidos tienen, estado legal del carácter matrimonial del personaje, qué herencia social tiene, qué reemplazo de imágenes paternas y maternas tiene, cuáles son los componentes del grupo familiar, cuál es la relación con cada uno de ellos. Después, 5, qué religión tiene el personaje. ¿Es activa la religión? ¿Es pasiva la religión? ¿Qué hábitos e influencias de la religión tiene en su vida? 6, ¿de qué raza es el personaje? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué color? ¿Qué opinión sobre otras razas? 7, lugar que ocupa la colectividad de este personaje. ¿Es líder? ¿Es subalterno? ¿Qué actitud hacia la colectividad tiene? 8, ¿qué filiación política? ¿Cuáles son sus aptitudes políticas y sus actitudes? 9, los pasatiempos. 10, manías. 11, lecturas. 12, canales de acceso al mundo. O sea, tiene acceso a la radio, a la televisión, al diario, al teléfono, a internet, a diferentes tipos de personas. ¿Qué tipo de personas? 13, su vida diaria. ¿Cuáles son sus 24 horas? Después su vida personal. 1, la vida sexual. ¿Es activa? ¿Es pasiva? ¿Tiene una tendencia y adaptabilidad? ¿Cuál es su actitud frente al sexo? ¿Cuáles son sus normas morales? ¿Cuáles son sus fantasías sexuales? 2, ¿cuáles son sus premisas personales? Su ambición emocional, su ambición material, su ambición a corto plazo, su ambición a largo plazo. 3, ¿cuáles son las fuerzas opuestas? ¿Cuál es el primer desengaño que tuvo? ¿Qué contratiempo ha tenido? ¿Qué traumas tiene? ¿Qué complejos tiene? ¿Cuáles son las debilidades? 4, conductas para lograr su objetivo.
Después, 5, su criterio. 6, cuál es su inteligencia. 7, su madurez. 8, su sensibilidad. 9, su actitud frente a la vida. 10, cuál es su temperamento. ¿Qué herencia psicológica tiene? ¿Qué necesidades del yo tiene? ¿Cuál es el factor fundamental del carácter? Emotivo, no emotivo, pasivo, activo, etc. ¿Qué factor de tendencia tiene? ¿Cuál es la polaridad de este personaje? ¿Cuál es el campo de conciencia de este personaje? 11, opinión sobre sí mismo. Después 12, opinión hacia los demás. 13, opinión que los demás tienen de él o de ella. 14, ¿qué les gustaría que pensaran de él o de ella? 15, ¿qué no le gustaría que pensaran de él o de ella? Después, ¿cuál es su máscara psicológica? Después, su sentimiento o su voluntad. Después, ¿qué movimientos psicológicos tiene? Después, ¿cuál es su fuerza motriz? ¿Qué reemplazos de imágenes tiene? Se reemplaza por personajes reales o irreales, tiene modelos de vida. ¿Qué accesos, cuál es su sentido más desarrollado? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Qué relación tiene con el ambiente exterior? ¿Es extrovertido? ¿Es introvertido? Y después vamos a ver un cuestionario físico para el personaje. ¿Qué herencias? ¿De dónde sacó su cara? La salud y la repercusión de su salud en su vida. ¿Cuál es la actitud física? La postura, la coraza, el control sobre el físico, el dominio del espacio. ¿Cuáles son sus costumbres y sus hábitos? Amigos, por ver este video. Gracias al Ministerio de Cultura de Chile, representado por la Seremi, Pía Soler y su equipo, y el programa Maule Elige Cultura en Casa. Les pido poner un like, seguirme acá en Instagram, y si están en YouTube, suscríbanse al canal, por favor.